Presten atención a lo que dice ahí. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Le invito para que levante una oración allí donde está y le pida a Dios que yo pueda ser útil para la bendición suya y que hable a su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Tú sabes, Señor, lo mucho que te necesitamos. Yo oro por tu gracia, Señor, la gracia que necesitamos. Por tu presencia, Dios mío, en medio nuestro, Señor. Edifica nuestras vidas, trae entendimiento, trae comprensión espiritual, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas con las que luchamos son nuestras motivaciones, el por qué hacemos las cosas. Muchas veces solo Dios sabe el por qué las hacemos, aunque aparentemente se puede ver delante de la gente que hacemos las cosas de la forma muy bien, pero Dios conoce verdaderamente nuestras motivaciones. Y hay una película tailandesa, si no estoy mal, que se titula Cómo ser millonario antes de que la abuela muera. Y la historia de esa película, la trama, es más o menos de la siguiente manera. Es un joven, un muchacho que acaba como que de salir, de estudiar y está buscando cómo ganarse la vida. Y entonces, como los muchachos hoy motivados con todo esto virtual, de hacer streaming y todo esto, pues buscando cómo tener ingresos. Pero muy relajado el muchacho, como normalmente son los muchachos a esa edad entre la adolescencia y la madurez. Y en una ocasión una de sus primas le dice que lo acompañe. Y él acompaña a la prima y se da cuenta que la prima está cuidando a un anciano. Y el anciano es muy rico. Y la prima lo cuida y a los días la acompaña, ve lo que hace. Y a los días se da cuenta de que el anciano murió y que le dejó la herencia a la prima. Y él se estimula todo y dice: no, eso es lo mío es cuidar ancianos. Y entonces se entera que su propia abuela tiene un cáncer terminal y se vuelve el mejor nieto de todos. Y eso la visita todos los días y todos los días le hace todo. Y la abuela toda extrañada, ya sé qué le pasó. Ya sé qué le ocurrió. Pues la abuela no es que fuera rica, pero tenía una casa propia. Y que a uno le den de herencia una casa ya es una buena motivación. Y él corre para arriba y para abajo. Y el hijo, o sea, el tío del muchacho, también se motiva con esto. Y empieza: yo quiero cuidar a mi mamá, ¿no? Y el muchacho: no, abuela, no va a permitir que el tío la cuide. No, yo la cuido. Resulta que la abuela ni le deja la casa al tío, ni le deja la casa al nieto. Y cuando se enteran, se termina la motivación. Bueno, ya no se la puede terminar para no concluir. Lo tal es que a veces nuestras motivaciones no son las mejores, nuestros estímulos no son los mejores, pero necesitamos que sean los mejores. Y Pablo se preocupa porque los filipenses es una iglesia hermosa, es una iglesia linda, no obstante también tienen que cuidarse de algo muy peligroso, porque uno de los deseos de Pablo es que, como el deseo de Dios para cada cristiano, y usted lo ve ahí en Filipenses 97, es que deben de vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes
unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Y para Pablo es muy importante que para que ellos se mantengan fuertes, estén ¿qué? Unidos, tengan el sentir correcto. Y ese pensamiento lo repite ahí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 2, dice: entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Porque la unidad es indispensable para el desarrollo de cualquier equipo y mucho más en la iglesia. Jesús es muy enfático en eso. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pero ¿qué es lo que destruye constantemente la unidad? Es ese no hagan nada por contienda. Esa palabra allí, esas motivaciones incorrectas. Como iglesia, la iglesia está acá desde afuera, ¿cierto? Entonces, un gobierno, un poder que busca limitar, busca impedir y poner obstáculos para que la iglesia haga su obra. Nos difaman muchas veces y hay una cantidad de opresión. No sé si puede sentir opresión desde afuera, pero lo que más daña a la iglesia no es lo que hay afuera. Porque al fin y al cabo muchas iglesias hoy en día, como en todos los siglos, sufren persecución. Y a muchos les cuesta por causa de su fe. Les cuesta la vida. Pero lo que daña a la iglesia viene de adentro. Lo que daña a la iglesia muchas veces es las falsas enseñanzas, o una iglesia que predica y no aplica, que es una iglesia inmoral. Pero hay algo que pasamos por alto y es destructivo, y es la contienda o el egoísmo. Lo pasamos por alto y es una de las cosas con las que todos luchamos en nuestro corazón. Y no solamente en la iglesia. Piense en un lugar donde debe de haber unidad, aunque acá se refiere a la iglesia. Piense en su familia. ¿Qué destruye la familia? ¿Acaso uno de los mayores destructores de la familia no es el egoísmo de uno de sus miembros o de varios de los miembros? Y esa palabra es muy importante. Según la versión que usted lea, dice: no hagan nada, ¿por qué? Por contienda. Pero en otro dice: no hagan nada, ¿por qué? Por rivalidad. No hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo. Que esa no sea la motivación suya para hacer las cosas. Y aunque parece que dijeran cosas diferentes, que tiene que ver la rivalidad con el egoísmo, sí, mucho. Es la misma palabra, pero la traducen en forma diferente, pero aplica lo mismo, porque la palabra como si significa que gano yo. Hacer algo como alguien asalariado. Si yo hago esto, ¿cuál es mi ganancia? Y cuando uno está pensando en cuál es mi ganancia, ¿hay qué? Egoísmo, hay contiendas, hay peleas. Y esa misma palabra uno la encuentra, cuando uno la encuentra en el Nuevo Testamento, siempre hace énfasis en algo negativo, en algo que se debe de evitar. Por decir, dice en Gálatas 5:20, es una manifestación de la carne, es una manifestación de nuestra condición caída, de constantemente estar pensando que en mí, a costa de todos los demás. Lo importante es que yo esté bien. Y si tengo que sacrificar a fulano, a perano, lo sacrifico, pero lo importante es que yo esté bien. Los corintios eran una iglesia muy pentecostal y parece que había manifestaciones impresionantes, pero tenían esta condición. Y aún en la segunda carta Pablo les escribe, y lo que les dice Pablo es que tiene mucho temor de que cuando vaya a volvernos a ver,
que nos encuentre con peleas, con celos, con enojos, con egoísmos, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Santiago también menciona eso, y Santiago habla de esa actitud egoísta y contenciosa, la habla desde la sabiduría, una sabiduría que no viene de parte de Dios, sino que es terrenal, diabólica, dice, pero ustedes tienen envidias amargas y rivalidades del corazón, dejen de presumir de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia, rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Así que Pablo nos habla acerca de, tengan el mismo sentir, pero para poder tener el mismo sentir, nos dice lo que no debemos de hacer. No haga nada por egoísmo, no haga nada por contienda, no haga nada por rivalidad, no haga nada por vanagloria, no haga nada por presumir, no haga nada para buscar una gloria personal, no haga nada por eso. Ese no debe de ser el estímulo. En una ocasión un muchacho me decía y se quejaba, yo voy y estoy con mis compañeros de trabajo, con mis patrones, busco servirles en todo y no me tienen en cuenta. Y para acá me gusta me echaron. ¿De qué me sirve ser tan amor? Decía él. La pregunta no es hacer las cosas simplemente para que los demás nos vean, para que la gente diga qué tan especial somos. Tenemos que pensar por qué hacemos las cosas. La escritura, que todo lo que hagamos de palabra o de acción tiene que ser como para el Señor. Buscamos una lucha que tenemos por ser reconocidos. Esa necesidad que como que ve y nadie ve lo que yo hago. Claro, uno se siente muy bien cuando la gente te dice, bien hecho, porque nos estimula. Así funciona, es muy bueno que usted estimula a sus hijos, que usted estimula a la gente de la casa, que usted diga a la gente que está bonito. Pero tenemos también que madurar y entender que hacemos las cosas no simplemente esperando el aplauso de alguien, sino porque sabemos por qué lo hacemos y para quién. Y para quién lo hacemos, no lo buscamos por gloria personal, sino para que de alguna otra manera sea manifestado y exaltado el Señor en medio de nuestras vidas, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo más importante para nosotros como creyentes? Que la gente diga, ¡qué grandes somos! O ¡qué grande es Cristo! Tenemos que entender que vivimos ya no para exaltar nuestro propio nombre, sino para que el nombre de Dios sea exaltado, porque al fin y al cabo no espere que los hombres lo exalten, deje que Dios lo exalte en su debido tiempo. En su momento preciso, deje que el Señor sea el que lo exalte. Así que, en base a eso, porque aunque es una iglesia bonita, por muy bonita que sea su familia, nos faltan los problemas. Por muy bonita que sea la iglesia, nos faltan las dificultades. ¿Y todo por qué? Porque estamos nosotros. Y todos somos tentados a ser contenciosos, a ser egoístas. Y ese versículo 14 es hermoso porque dice, sin quejas. Acá no hay que explicar nada. Sin quejas, sin contienda, sin murmuraciones, sin discusiones. La actividad de la iglesia, porque como todos estamos en un caminar de madurar, uno ve que en la actividad uno se manifiesta mucho nuestro carácter y es muy especial, tiene algo como de gracioso, como de humor negro, no sé. Que cuando hacemos actividades para la iglesia nos motivamos mucho, ¿cierto? Vamos a hacer esto para los niños. Y en medio del estrés, no falta quien mire feo, quien le conteste grosero al otro, y el otro dice, ay, mira cómo me miraron, ¿ves eso? Y lo que debería ser algo de estímulo termina con una carga impresionante. Lo que debería ser la bendición termina algo que
¿Qué no debiera hacer? Y cuando yo era niño, salía a recoger confites con un primito. Y salimos a recoger y llegamos con nuestras bolsas de confites. Y como éramos primos que nos amamos y tomamos la determinación de decir, bueno, vamos a partir, vamos a hacer una partición por partes iguales. Listo. Dos niños, vamos a compartir los dos. Y tiramos nuestras bolsas de confite y empezamos, 2 chocolates para ti, 2 chocolates para mí, 3 colombinas y así. Hasta que apareció el confite de uva. Yo amaba el confite de uva. Y yo no vi el problema, yo quiero quedarme con el confite de uva. Pero de un momento a otro mi primo también le encantaba el confite de uva. Y él dijo, no, yo quiero el confite de uva, no, yo no quiero. Le metí un pulgar, le metió otro, terminamos llorando los dos. Mi papá se comió el confite. Y todo lo que comenzó a ser hermoso entre dos niños terminó en contienda por el egoísmo, por cada uno aferrarse a algo. Y suena gracioso y lo contamos, nos recordamos eso y nos reímos. Pero qué triste cuando ya no se trata de niños. Y se trata de gente ya adulta, como usted, como yo. Terminamos en peleas, hogares dañados, iglesias maltratadas. Tanto daño porque alguien tan solo está pensando en sí mismo a costa de los demás y está dispuesto a pelear lo que sea por su propia satisfacción. Y entonces Pablo le dice lo que no deben de hacer, pero luego le dice lo que sí deben de hacer y le dice cómo deben de hacerlo. Y la forma en que deben de hacerlo es con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Y esa palabra humildad tiene un peso grande en la vida cristiana. El mundo no valora la humildad, porque para el mundo la humildad es tener los pantalones tan rotos, o humildad significa dejar que los demás se pisoteen. Pero la humildad es una virtud que para Dios es de mucho peso, porque Dios no rechaza al humilde. Dios valora mucho al humilde y nosotros luchamos con la humildad porque luchamos con nuestro ego, con nuestro yo. Y cuando dice, es más, cuando usted dice considera a los demás como superiores a sí mismo, eso le incomoda. En el pensamiento de ese mundo eso le incomoda, no. Tengo que considerar a los demás como superiores a sí mismo cuando yo en verdad lo que quiero es mostrar que soy mejor que ellos. Y lo que está diciendo acá no está hablando de un complejo de inferioridad, porque al fin y al cabo eso de la autoestima es una idea de la psicología reciente, pero la Escritura no habla de que tienes que tener una alta autoestima o una baja autoestima, no habla acerca de eso, habla acerca de soberbia o humildad. Y la humildad tiene que ver con saber quién soy en el Señor, cuál es mi condición. Y entonces cuando aprendo a saber quién soy, humildad no significa por decir, si tú eres muy bueno en matemáticas o en un área, humildad no es decir, no, yo más o menos en la matemática me defiendo. No, eso no es humildad, eso es falsa humildad. Si eres bueno para la matemática, usted ¿no qué dice? Soy bueno para la matemática, gloria a Dios. Si tú eres bueno en un área, soy bueno en esa área, ¿por qué lo tengo que negar? No se trata de eso, pero se trata que puedo reconocer mi valor, lo que tengo, pero entender que mi valor viene de Dios. Que por ser mejor matemático, que si soy bueno en la matemática, eso no me hace superior a mi prójimo. Que si eres bueno en los negocios y Dios te ha bendecido económicamente, eso no te hace superior a tu prójimo. Entonces yo tengo que entender
que es saber quién soy en realidad delante de Dios. Entender que aunque tengo talentos, capacidades y que a veces me creo, puedo tener esos delirios de superhombre, la verdad es que seguimos siendo hombres de carne y hueso, con limitaciones, con tantas falencias, y poder reconocer eso me hace humilde, porque reconozco que soy un necesitado de Dios cada día. La humildad no tiene que ver con complejo de inferioridad ni nada de eso. Es simplemente conocer realmente cuál es mi valor delante de Dios, y como conozco mi valor delante de Dios, aprendo a valorar a los demás. El mejor ejemplo que nos da es el Señor Jesús. Piense, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, y lo soy, pero tienen que seguir mi ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que dio Jesús? Un ejemplo: tomó la toalla y tomó forma de siervo y lavó los pies de sus discípulos. ¿Saben que nosotros luchamos muchas veces por hacer alguna tarea? Porque si hacemos tareas que parecen humildes, creemos que nos sentimos afectados en nuestra autoestima. Que si nos humillamos nos sentimos afectados en qué dirá el fulanito, la gente de mí. Y estamos tan preocupados por eso, que eso nos impide servir y tener una actitud sencilla frente a otros. Porque el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a hallar ¿qué? Descanso para el alma. Porque la humildad es alguien lo define así: ser humilde es olvidarse de sí mismo, dejar de estar preocupado por ese yo. Ahora bien, no salga dentro de 8 días y no se ha bañado por 8 días porque está muy humilde y que se olvidó usted mismo. No se trata de eso. Se trata de estar preocupado por ese ego. Por ese ego. Me dijeron, me miraron, no me hicieron, no me amaron. Están muy preocupados porque es nuestra constante. ¿En qué es lo que más piensa uno constantemente? En yo, en cómo me siento, en qué piensan de mí. Poder ver a los demás: Señor, tú me has bendecido y tú ya me has dado el valor, tú ya me has honrado. Y Señor, qué rico poder darme la capacidad y el poder de amar a otros como tú me has amado a mí, porque al fin y al cabo tú te hiciste siervo, me serviste, porque el Señor le ha servido a usted. ¿Sabías eso? El Señor se humilló para servirte a ti, no porque fuéramos dignos. El Rey se humilló para servirnos a ti, hombres que somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana no, porque nos dio valor. Y cuando dice que tomando a los demás como superior a sí mismo, es: deja de estar preocupado por ti mismo y dale valor a la gente. Porque para Dios, al fin y al cabo, las relaciones son muy importantes. Para el Señor las relaciones son indispensables. Por eso la cruz tiene que ver con ponerme en paz con Dios. Pero en lo que dependa de mí, estar en paz con los demás. Poder valorar y amar a la gente que nos rodea, poder tener una relación, y mucho más en la familia, y mucho más dentro de la iglesia. Y es un énfasis constantemente: el amor debe ser sincero, dice Romanos 12:9. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose mutuamente. Se han puesto a mirar cuando nos reunimos a hablar de alguien. Normalmente cuando nos reunimos a hablar de alguien, decimos cosas: qué persona tan hermosa, qué hermosura, ¿sí? Esa actitud tan linda. ¿Cierto que así hablamos?
Pero me encanta ese pueblo tan santo. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Así que tenemos que tener esa motivación correcta, esa humildad para valorar al otro, pero también necesitamos poner la motivación correcta en nuestras vidas para hacer las cosas de la mejor manera, porque de ahí es que sale un fruto valioso delante de Dios. Y la motivación correcta está y como comienza el versículo, con unas frases todas especiales. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, y esos especiales, la motivación, si hay algún estímulo. Pero me gusta la palabra en Cristo, como dice muchas de las versiones, en Cristo. Una de las formas de que nosotros enseñamos el Evangelio es de decirle a la gente cómo se tiene que comportar y no le enseñamos en quién cree. Y es un error que cometemos. Y entonces, ¿cómo pretendemos que alguien siga el ejemplo de Cristo si no está en Cristo? Porque la única manera de seguir a Cristo es estando en Cristo. Porque al fin y al cabo, nosotros, ¿por qué buscamos de Dios? Porque un día vimos lo feo que hay en nosotros. Porque un día reconocimos la soberbia, la vanidad, la codicia, la lujuria y una cantidad de motivaciones incorrectas de nuestro corazón y nos sentimos perdidos y entonces, Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Y entonces, en Cristo, porque cuando usted cree y se arrepiente de sus pecados, dice que Dios empieza a habitar en su vida a través de su Espíritu. ¿Dios habita en usted? Es una buena pregunta. ¿Le ha entregado su vida al Señor Jesucristo? Porque si no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo que le enseño es simplemente moralidad. Y usted lo puede poner en práctica y puede esforzarse. Pero si con el Señor tenemos unas luchas intensas para hacer lo correcto, no porque el Señor no nos ayude, sino porque a veces somos tan llevaditos de nuestro parecer. A veces somos tan soberbios porque Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nuestra soberbia hace que Dios nos resista. Y Dios quiere, yo quiero, porque al fin y al cabo yo vine para dar vida y vida en abundancia. Yo vine para quitar el corazón egoísta, contencioso, ese fruto de la carne, y para darte un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que pueda ser sensible y que pueda sentir como Cristo siente. Entonces, solamente a través de Cristo es que podemos vivir eso. Entonces, por eso Pablo está hablando a personas cristianas, está hablando a una iglesia hermosa que han conocido el Evangelio, que están participando del Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios, la han creído y han determinado caminar con Cristo. Pero a pesar de ello les dice, porque la motivación de Pablo cuando escribe es guardar, cuidar, direccionar la iglesia del Señor. Y entonces dice, esta gente ha experimentado lo que es un estímulo. ¿Alguno tiene algún estímulo en Cristo? En alguna otras versiones hablan acerca de consuelo. Y acá lo traduce así: si hay algún consuelo de su amor. La pregunta para usted: ¿ha experimentado que Dios lo consuele? ¿Ha tenido alguna vivencia en medio de su caminar en el Evangelio? ¿Has experimentado el consuelo de Dios? En medio de su caminar en el Evangelio, ¿ha experimentado el amor de Dios? En medio de su caminar en el Evangelio, ¿ha experimentado la comunión con el Espíritu de Dios? En medio de su caminar en el Evangelio, ¿ha
sentido el amor de Dios obrando en su corazón? Y usted y yo, que muchas veces somos tan duros, insensibles, nos da lo mismo, pero de un momento a otro, por la obra de Dios, usted siente sensibilidad en su corazón y compasión, y hay algo entrañable en su ser. ¿Lo ha sentido? Si lo ha sentido, entonces eso es un estímulo grande para obedecer ese mandato de Dios. Y si no ha sentido eso, si usted no ha sentido lo que es ser consolado por Dios, si no ha sentido lo que es de la comunión del Espíritu, y no ha sentido lo que es el amor de Dios en su vida, tiene que preguntarse: Señor, ¿no he confiado en ti? ¿No te he rendido la vida a ti, Jesús? Porque es lo natural que debe de haber en nuestras vidas. Lo antinatural es lo que no debemos de hacer, pero lo natural es ese estímulo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos motiva a obedecer a Dios? La motivación para obedecer a Dios es nuestro amor por Él. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él me amó primero. Y si usted no, la pregunta es: ¿has confiado en Cristo Jesús? ¿Le has entregado tu vida? ¿Te has puesto en paz con Dios y le has dicho: Señor, perdóname porque he sido un egoísta? Porque he sido un soberbio. Perdóname porque yo no creer en ti y he andado a mi manera. Pero yo te pido, Jesús, Señor, que seas tú quien me guíe en mi vida. Porque yo necesito el consuelo de lo alto. ¿Qué tal si por un momento inclina su rostro aquí donde está? Y si usted necesita esto de parte de Dios, tal vez usted sabe que sí y que no, que le entrego mi vida a Cristo, pero no. Y si quiere puede hacer esa oración conmigo y al Señor Jesús: yo necesito un corazón nuevo. Perdóname, Señor. Porque a veces las motivaciones están en este mundo y necesito la motivación del cielo, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que me salves y que me perdones, porque tú te humillaste, Señor, y tomaste, te hiciste siervo, Señor, y sufriste muerte y resucitaste, Señor. Sufriste por mí, Señor, por servirme a mí. Te pido, Señor, en este momento que perdones mi vida, en el nombre de Jesús. Así que, si usted lo ha experimentado, entonces usted tiene una motivación grande. Y entonces usted se puede hacer él. Si usted tiene esa motivación, dice Pablo, complete mi gozo, hágame más feliz. Y eso podría decir cualquier pastor en cualquier congregación por la que pastorea. Usted me quiere hacer feliz, hagan completo mi gozo. ¿Y cómo hacen completo mi gozo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, no haciendo nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considerando a otro más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, que es lo natural del ser humano caído, sino más bien buscando el interés de los demás, porque tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo necesitamos. ¿Qué tal que le pida Dios que nos ayude esta mañana? Y allí donde está, dígale: Señor, yo no sé si usted identifica eso en su vida, pero yo muchas veces he identificado el egoísmo, he identificado esas cosas que nadie ve, aquí las motivaciones incorrectas en nuestro ser. Porque al fin y al cabo Dios te quiere ministrar, Dios te quiere obrar en tu vida, pero a través de tu vida quiere ministrar a otros.
una luz en cada rincón. Porque si tú eres un hijo de Dios, puedes bendecir a otros y ministrar a otros en cualquier lugar. Muchos quisieran servir en la iglesia, pero no pueden porque no tienen tiempo. Pero Dios se puso en lugares específicos y allí le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a otros. Y tal vez usted sí tenga el tiempo, pero a veces estamos tan sumergidos, estás tan sumergidos en tus propias batallas, vida, que te cuesta pensar más allá de ti. Y te cuesta pensar tal vez en lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Qué tal si por un momento piensas y oras conmigo y dices, Señor, gracias? Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por aquellos momentos en que me has consolado y me has alentado. Gracias por esos momentos en que has manifestado tu amor por mí. Gracias, bendito Dios, Señor. Por tu gracia te necesitamos tanto, Señor. Tú conoces nuestro corazón mejor que nadie, Señor. Tú conoces que vivimos en una sociedad tan individualista, bendito Dios, que queremos que los demás se preocupen por nosotros, pero a veces, Señor, somos tan indolentes frente a los demás, Señor, tan insensibles frente al otro, bendito Padre Celestial, que a veces nos falta tanto, Señor, para sentir, para ser iglesia, bendito Dios, y que no hemos entendido el concepto de iglesia, bendito Rey eterno, que a veces pensamos que iglesia es simplemente venir a reunirnos a escuchar un mensaje, Dios mío, cuando Dios mío está aquí, en este lugar, cuando nos congregamos, que no solamente nos reunimos contigo, sino que nos reunimos con nuestro hermano, con aquel que ha luchado en la semana, con aquel que también tiene batallas igual que la nuestra. Tal vez el que tenga que cambiar en casa no sea el otro, sino yo. Tal vez el que tenga que cambiar en la casa no sea la mamá, el papá, sino tú. Porque no podemos cambiar a nadie. Dios tiene el poder para transformar las vidas e influenciar. Podemos influenciar a la gente, pero los primeros que nos tenemos que despojar del egoísmo y de la contienda somos nosotros mismos. Somos los primeros, Señor. Tu gracia, tu misericordia, Señor. Tu gracia y tu misericordia, bendito Dios.